Hola a todos y todas, vamos a dar comienzo a la clase número 7. Deciros que es una clase muy importante porque en ella vamos a ver un teorema que es necesario para hacer muchos de los ejercicios de probabilidad y por ello aparece mucho en las pruebas de BAU. Así que por favor atentos. El teorema que vamos a ver en esta clase y que os digo que es tan importante es el teorema de la probabilidad total. Vamos a ver cuál es el enunciado de la probabilidad total y luego lo vamos a aplicar a varios ejemplos, alguno de ellos de los que ha aparecido en EBAU. Entonces nos dice que tenemos n sucesos, a sub 1, a sub 2, a sub n, que son incompatibles 2 a 2. Eso quiere decir, si recordáis la definición de incompatible, que sean incompatibles 2 a 2, que si los cogemos de 2 en 2 no tienen nada en común, es decir, que su intersección sería el suceso imposible, y tal es que si los unimos todos, conseguimos tener todo el espacio muestral. Aquí os he hecho un dibujo, es decir, tenemos el espacio muestral, tenemos n sucesos, a1, a2, a n. Como veis, no tiene nada en común el suceso a1 con el a2, con el a n y con el resto de sucesos, y si los unimos todos, la unión es el espacio muestral. Eso es lo que se llama partición del espacio muestral. Así que nada, eso, si tenemos una colección de n sucesos que son incompatibles 2 a 2 y tal que al unirlo nos da todo el espacio muestral, entonces podemos aplicar el siguiente resultado, que entonces para cualquier suceso S, el suceso S dentro del espacio muestral, la probabilidad del suceso S se puede calcular como la probabilidad de A1 por la probabilidad de S condicionado a 1 más la probabilidad de A2 por la probabilidad de S condicionado con A2 más puntos suspensivos la probabilidad de AN por la probabilidad de S condicionado por AN. Es decir, que esta probabilidad de S descompuesta de este modo, como la suma de estos n sumando, se le llama probabilidad total y por eso el teorema recibe el nombre de la probabilidad total. Bueno, deciros que parece todo un poco raro y una fórmula un poco larga, pero vais a ver que luego en la práctica no es muy complicado. Además nos vamos a ayudar en estos ejemplos con un diagrama de árbol y os voy a recordar fácilmente cómo acordaros de esta fórmula que acabamos de ver. Venga, pues nada, vamos con los ejemplos. En el primer ejemplo nos dice que lanzamos un dado, que si nos sale un 1 o un 2 al lanzar el dado vamos a extraer una bola de la urna 1 que tiene una bola negra, 3 rojas y 6 verdes, y que si al lanzar el dado nos sale el número 3, 4, 5, 6, que entonces le vamos a extraer una bola de la urna 2 que también tiene 10 bolas pero la composición es distinta, hay 2 negras, 6 rojas y 2 verdes, y nos piden que nos calculemos la probabilidad de que la bola que hayamos extraído sea una bola roja. Entonces nos damos cuenta que aquí podemos definir como suceso A1 pues lo que nos apareció en el enunciado, que me salga un 1 o un 2 al lanzar el dado, A2 que me salga el 3, 4, 5, 6 al lanzar el dado, que también nos lo dan en el enunciado. ¿Cumplen estos sucesos A1 y A2 las condiciones para poder aplicar luego el teorema de la probabilidad total? Es decir, que sean incompatibles 2 a 2 y que al unirlo nos dé todo el espacio muestral. Pues vemos que sí, que A1 intersección A2 es el suceso imposible, A1 y A2 no tienen nada en común, su intersección es vacía, luego son incompatibles, y si unimos A1 con A2 efectivamente nos da todo el espacio muestral que obtenemos si lanzamos un dado. El suceso ese por el que nos están preguntando que calculemos luego la probabilidad es que la bola extraída sea roja, así que nada, definimos S como el suceso, la bola extraída es roja. Bueno, aquí se me olvidó comentaros que os he puesto que como se cumplen las dos condiciones necesarias podemos aplicar el teorema de la probabilidad total, y si os parece aquí en adelante, como es bastante largo de escribir, lo vamos a abreviar como TPT. Entonces en estos ejercicios en los que se aplica el teorema de la probabilidad total, en todos ellos es bastante útil recoger la información en un diagrama de árbol del siguiente tipo. En primer lugar, el primer experimento que hago es lanzar un dado. Me podrá salir un 1 o un 2, que es lo que hemos llamado A1, me podrá salir un 3, un 4, un 5, un 6, que es lo que he llamado A2. En las ramas del árbol vamos a poner la probabilidad del suceso. ¿Cuál es la probabilidad de A1? Que me salga un 1 o un 2 al lanzar el dado. Regla de Laplace, casos posibles 6, casos favorables 2. Probabilidad de que me salga A2, pues nada, casos posibles 6, casos favorables 4. Y ahora, una vez que yo he lanzado el dado y extraigo una bola de esta urna, pues nada, de una de las dos urnas, la bola que extraigo puede ser negra, roja o verde, y aquí lo mismo, si extraigo una de la urna 2, puede ser negra, roja o verde. En concreto nos están preguntando por el suceso ese, que es roja. En las ramas del árbol hemos hecho que siempre colocamos las probabilidades. Si extraigo una bola de la urna 1, la probabilidad de que me salga una bola negra vemos que es 1 de 10, que me salga roja 3 de 10 y que me salga verde 6 de 10. Si me ha salido un 3, 4, 5,
tipo 6 en el dado, voy a extraer la bola de la urna 2. La probabilidad de que me salga una bola negra es 2 de 10, de que me salga roja 6 de 10 y que me salga verde 2 de 10. Así que nada, en todos los ejercicios en los que podamos aplicar el teorema de la probabilidad total vamos a hacer un diagrama de este tipo, donde como os decía, las ramas del árbol lo que vamos a hacer es poner las probabilidades del suceso correspondiente. Así que nada, si aplicamos el teorema de la probabilidad total, nos diría que la probabilidad del suceso S, por la fórmula que hemos visto antes, sería la probabilidad de S, es la probabilidad de que ocurra A1 por la probabilidad de que ocurra S sabiendo que ha ocurrido A1, más la probabilidad de A2 por la probabilidad de S condicionada por A2. ¿Cuánto vale la probabilidad de A1 y la probabilidad de A2? Que si os dais cuenta es lo que aparece aquí como primer factor en cada uno de los sumandos, la probabilidad de A1 y la probabilidad de A2. Pues nada, la miramos en las ramas del árbol, la probabilidad de A1 era 2/6, la probabilidad de A2 que es 4/6. Así que nada, por eso veis que aquí nos aparece el 2/6 y aquí el 4/6. ¿Cómo miro en el diagrama de árbol lo que vale la probabilidad de S sabiendo que ha ocurrido A1? Pues nada, nos vamos al diagrama de árbol, la probabilidad de que ocurra S sabiendo que ha ocurrido A1 es 3/10 y la probabilidad de que ocurra S sabiendo que ha ocurrido A2 es de 6/10. Así que nada, lo sustituimos en la fórmula que tenemos y operamos. Hacemos la primera multiplicación, 2/6 por 3/10, que sería 6/60, más 4/6 por 6/10, que nos quedaría 24/60. Ya tenemos el mínimo común múltiplo, o lo metéis en la calculadora y da 1/2, que es 0,5. Entonces, bueno, a ver, lo ideal es que escribáis que es la fórmula que estáis usando y el teorema de la probabilidad total. Pero bueno, por contaros un truco así rápido de qué cálculos son los que vamos a tener que hacer, como nos estamos calculando la probabilidad de S, lo que tenemos que hacer es recorrer las diferentes ramas del árbol que nos llevan a S. Entonces hay dos ramas que nos llevan en el árbol a S, que es esta primera rama que os he marcado en rojo y esta segunda rama que también he marcado en rojo. Así que lo que hay que hacer es multiplicar las probabilidades, 2/6 por 3/2 para la primera rama, más 4/6 por 6/10. Eso es lo que nos dice el teorema de la probabilidad total en su fórmula, que veamos los diferentes caminos que nos llevan hasta el suceso S en este caso, que multipliquemos las probabilidades dentro de una rama y que luego suméis para las diferentes posibilidades que tengamos. Así que nada, en todos aquellos ejercicios que sea conveniente recoger la información en un diagrama de árbol, será porque podéis aplicar el teorema de la probabilidad total, que es lo que acabamos de hacer en este primer ejemplo. Vale, vamos con otros dos ejemplos más donde podáis ver cómo se aplica. Segundo ejemplo, este no es de BAU tampoco, este lo he sacado de uno de los libros que tenía y nos dice que en un centro escolar hay 3 grupos de segundo de bachillerato, que en el grupo A hay 24 alumnos y han suspendido el 20%, que en el grupo B hay 40 alumnos y han suspendido el 20% y que en el grupo C hay 30 alumnos y han suspendido el 30%, y nos piden que nos calculemos cuál es la probabilidad de que un alumno elegido al azar haya aprobado. Así que lo primero que he hecho para luego facilitarme el cálculo de probabilidades es ver cuántos alumnos tenemos en total de segundo de bachillerato, que sería 24 más 40 más 30, que nos da 94. He definido el suceso A1, que el alumno es del grupo A, A2, alumno del grupo B, A3, alumno del grupo C. Entonces vamos a ver que se cumplen las condiciones con estos sucesos para poder aplicar el teorema de la probabilidad total. Las intersecciones 2A2 son vacías, porque las intersecciones quiere decir que si hay algún alumno en común del grupo A y del grupo B, o del grupo A y C, o de B y C, pero no hay un alumno que pueda pertenecer a dos grupos. Así que las intersecciones de estos sucesos 2A2 es el suceso imposible o suceso vacío. Esto quiere decir que son incompatibles 2A2 y, por supuesto, si unimos todo, pues obtenemos el total de los alumnos que tenemos en segundo de bachillerato. O sea, las condiciones para poder aplicar entonces el teorema de la probabilidad total. Vamos a ver cómo recogemos toda esta información del enunciado en un diagrama de árbol. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a ver es que un alumno puede pertenecer al grupo A, al grupo B o al grupo C. Probabilidad de que pertenezca al grupo A, pues el número de casos posibles 94, que es la suma que había hecho, número de casos favorables para el grupo A 24, para el grupo B 40 y para el grupo C, que eran 30, ¿vale? 24 de 94, 40 de 94, 30 de 94. Y luego, independientemente de que el alumno pertenezca al grupo A, B o C, hay dos posibilidades: suspende o no suspende, es decir, aprueba, suspende o no suspende, suspende o no suspende. ¿Cuál es la probabilidad que un alumno del grupo A haya suspendido? Nos dice que es del 20%, así
así que la probabilidad de que suspenda si es del grupo A es del 20%, 20 entre 100. Entonces, de que no suspenda, pues lo que nos falta hasta llegar al 100%, 80 entre 100. Probabilidad de que un alumno suspenda si es del grupo B nos dice que es también del 20%, así que 20 partido por 100 suspenden, entonces lo que nos queda para llegar a 100, 80 partido de 100 aprueban, no ha suspendido. Y en el grupo C nos dicen que ha suspendido el 30%, así que la probabilidad de que el alumno haya suspendido es de 30 partido por 100 y nada, 70 partido por 100 será entonces los que sí que han aprobado. Así que si os dais cuenta, al sumar estas tres ramas de aquí nos da 1 y al sumar en estas ramas de aquí, también en cada una de ellas la suma de esas probabilidades nos daría 1. Entonces podemos aplicar el teorema de la probabilidad total, que nos dice que calculemos la probabilidad de que un alumno haya aprobado. Que haya aprobado quiere decir que no ha suspendido, es decir, nos están pidiendo calcular la probabilidad de que no haya suspendido, es decir, la probabilidad de que haya aprobado. Hemos visto que se cumplen las condiciones para poder aplicar el teorema de la probabilidad total, que nos diría en este caso que es la probabilidad de que un alumno sea del grupo A por la probabilidad de que haya aprobado sabiendo que es del grupo A, más la probabilidad de que el alumno sea del grupo B por la probabilidad de que haya aprobado sabiendo que es del grupo B, más la probabilidad de que el alumno sea del grupo C por la probabilidad de que haya aprobado sabiendo que es del grupo C. Entonces esta sería lo que es la fórmula y luego, bueno, pues la forma de hacer los cálculos de una manera rápida es recorrer las diferentes ramas del árbol que nos lleven hasta el suceso a aprobar, es decir, el suceso ese contrario. Y al suceso ese contrario puedo llegar por tres ramas, esta de aquí y esta de aquí. Entonces el teorema de la probabilidad total nos dice que multipliquemos las probabilidades en las ramas, 24 partido 94 por 80 partido por 100 más 40 partido 94 por 80 partido por 100 más 30 partido 94 por 70 partido por 100, ¿vale? Que son las operaciones que os he puesto aquí. Multiplicáis cada una de las fracciones, simplificáis lo que podáis y sumáis introduciéndolo en la calculadora y os queda 361 entre 470 en notación decimal 0,768. Así que como veis, bueno, son bastante repetitivos. Construimos un diagrama de árbol, vemos que efectivamente se dan las condiciones para aplicar el teorema de la probabilidad total y hacemos los cálculos correspondientes. El tercer ejemplo que os he puesto sí que es de Bau. Nos dice que una persona cuida de su jardín, pero es bastante distraída y se olvida de regarlo a veces, que la probabilidad de que se olvide de regar el jardín es 2/3, que el jardín no está en muy buenas condiciones, así que si se le riega tiene la misma probabilidad de progresar que de estropearse, pero la probabilidad de que progrese si no se le riega es de 0,25. ¿Cuál es la probabilidad de que el jardín se estropee? Entonces primero me hablan de si se riega o no se riega, llamamos R a regar, R con la barrita arriba que sería no regar, y después nos hablan de si el jardín se estropea o progresa, estropearse le llamamos E y que progrese, que es no estropearse, con la barrita arriba, que es el contrario de. Así que vemos que efectivamente el espacio muestral lo podemos, es la unión de regar o no regar, son los dos casos posibles que podemos tener en el jardín, y que la intersección entre ambos, entre regar y no regar, es el suceso imposible, es decir, que sí que podemos aplicar el teorema de la probabilidad total. Vamos a recoger la información que nos da el enunciado en un diagrama de árbol. Entonces tenemos dos opciones, que regar el jardín o no regarlo, y si leías el enunciado nos decía que la probabilidad de que se le olvide regar el jardín, es decir, de que no lo riegue, es 2/3. Así que la probabilidad de que no se riegue el jardín es de 2/3, entonces de que sí que se riegue, pues lo que nos falta hasta llegar a 3, que es 1/3, o bien hacéis 1 menos 2/3 y os da 1/3. Se riegue o no se riegue el jardín, hay dos opciones, o se estropea o progresa, o se estropea o progresa. Vamos a ver qué información nos dan con respecto a eso en el enunciado. Nos dice que si se riega tiene la misma probabilidad de progresar que de estropear, es decir, que tenga la misma probabilidad si se riega, que es 1/2, o si queréis en decimal 0,5 y 0,5. Y nos dice que en caso de que no se riegue el jardín, que si no se le riega, la probabilidad de que progrese, es decir, que no se estropee, es 0,25. Así que si no se ha regado el jardín, la probabilidad de que progrese es 0,25. Si queréis en fracción 1/4, luego la probabilidad de que se estropee sería 3/4. Lo que nos falta de 1/4 para llegar a 1 es 3/4. Así que la probabilidad de que se estropee, recorremos las diferentes, bueno, sería por el teorema de la probabilidad total, lo que es la fórmula, probabilidad de que se riegue por la probabilidad de que se estropee sabiendo que se ha regado, más la probabilidad de que no se riegue por la probabilidad de que se estropee sabiendo que el jardín no ha sido regado.
son las diferentes ramas del árbol que nos permiten llegar hacia la probabilidad que queremos calcular, que es de que el jardín se estropea, así que sería 1/3 por 1/2 más 2/3 por 3/4. Hacéis las operaciones y llegáis como resultado a 2/3. Lo dejáis así o lo pasáis a número decimal. Deciros que en esta clase no os voy a mandar ninguna tarea, si el fin de semana podéis ir repasando todo lo que llevamos visto, y porque en la siguiente clase vamos a ver otro teorema muy importante, que es el teorema de Bayes, y a la hora de aplicar la fórmula del teorema de Bayes, en el denominador de la fórmula hay que usar el teorema de la probabilidad total. Así que nada, espero para mandaros tarea cuando hayamos visto el teorema de Bayes, y así os pongo problemas en los que tengáis que aplicar las dos cosas. Muchas gracias, buen fin de semana.